antes que nada, quiero presentar al maestro Rafael Calva, que nos acompaña y que nos gustaría mucho nos dé unas palabras de bienvenida para dar inicio a nuestro conversatorio, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Ante todo, agradezco la oportunidad de poder conversar, ¿no? El objetivo del día de hoy es conversar. Creo que muchos nos debemos este tipo de pláticas, este tipo de temáticas, poderlas exponer en un plano abierto. Y yo celebro mucho que el día de hoy la mejor forma de conmemorar, porque no es una celebración, es una conmemoración de un hecho que representa algo muy importante en nuestra sociedad, que es poner en la mesa los temas de equidad y de igualdad entre el género masculino y femenino, basados y partiendo desde la perspectiva de nuestras queridas mujeres. Saludo a la maestra Monse Pla, que impulsa este tipo de iniciativas, a la cual se integró la maestra Guadalupe Landeta, directora del área de diseño. Saludo también a la maestra Erika Berra, nuestra directora del Centro de Idiomas, a la maestra Karina Omaña, me da mucho gusto verle también aquí reunida, nuestra coordinadora del Departamento de Investigación. Saludar a la maestra Itzel Eugenia Morales, que también nos acompaña el día de hoy, que estará activamente participando el día de hoy. A la maestra Natalia Méndez, no la veo su imagen, pero sé que por aquí anda. A la maestra Nidia Rodríguez también saludarle. Maestra Natalia, gusto verle. Y pues también darle un reconocimiento y muy interesantes de la conversación del maestro Lenin Galindo, maestro dichoso entre las mujeres, estarás el día de hoy. Y pues si me permiten, a todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos y reunidas, creo que el hablar de equidad y de igualdad y de un reconocimiento con respeto a la dignidad de la persona, en este caso desde la perspectiva de la mujer, nos pone en un escenario muy importante a nivel universitario de qué estamos contribuyendo en el día a día para que esto se convierta no en una circunstancia temporal de un 8M, sino que se convierta en una forma de vivir. Eso creo que es el principal llamado al día de hoy, porque si tenemos que plantear días en concreto para poder hablar de estos temas, quiere decir que hay mucho por trabajar, de hombres y mujeres, que tenemos que plantear un día en específico y detenernos y generar una vorágine de situaciones para que esto se escuche, se entienda. Hoy, dentro de la mucha información que se vierte en redes sociales y demás, me quedó muy, muy marcado un mensaje de una mujer que decía, hay que gritarlo porque aún no nos oyen, no nos escuchan. Ojalá y con este tipo de acciones y en esta sala que ya estamos llegando casi a las 80 personas, podamos tener esa sensibilidad de que el trabajo y las reflexiones del día de hoy que se vertirán en un momento más, no pueden circunscribirse a un solo día. Tienen que estar en acciones y en situaciones concretas en cada uno de nuestros espacios. Está de más plantearlo desde la perspectiva de hombre, porque jamás vamos a poder ubicarnos en esa situación. Y por eso al maestro Lenin le tengo un reconocimiento especial para poder platicar el día de hoy, porque de verdad que ponernos en la perspectiva de la mujer como hombre es muy complicado porque no tenemos las mismas capacidades, el mismo talento, la misma oportunidad de ver el mundo de otra forma. E irónicamente, no hemos vivido como hombres todas aquellas situaciones que por propio sistema, por historia de nuestra humanidad, se han convertido en lastres que hemos permitido y hemos consentido, hombres y mujeres, donde no puede seguir ocurriendo que las oportunidades sigan dependiendo del género de las personas.
No puede seguir ocurriendo que los planteamientos dependan del género de las personas. No puede seguir ocurriendo que las oportunidades de desarrollo, en este caso profesional, porque estamos en el ámbito universitario, ocurran bajo una perspectiva de no contemplar la equidad y la igualdad. En la UMAG hemos hecho un análisis muy profundo de algo que naturalmente ha ocurrido. Debo decirles que incluso si lo mencionamos a nivel de artículo, pues la universidad es femenino y en nuestra querida institución la mayoría de los universitarios son mujeres. La mayoría de docentes son mujeres, la mayoría de administrativos y directivos son mujeres. Y eso nos genera un gran orgullo, pero sobre todo una responsabilidad del comportamiento que debemos generar de equidad en el día a día, porque la participación de la mujer en los escenarios de desarrollo son determinantes para construir un escenario al final, que es lo que quiero dejar en la mesa como una aportación personal, la cultura de la paz. Me parece que no puede construirse una paz bajo esquemas de desigualdad, inequidad, no puede construirse una paz de verdad sostenida y sustentable si no hay condiciones que sean igualitarias en el trabajo cotidiano, en la vida de cada uno de nosotros. Y si me permiten, para ya no detener más esta parte de saludo, reconocimiento, admiración y conmemoración de este día, me voy a permitir expresar desde una humilde posición de hombre que reconoce y ama a las mujeres, un poema de una literata española, Carmen Santos, que hace unos días me encontraba en las redes sociales y que me pareció muy emblemático de lo que en lo personal vivo todos los días, ¿no? Me voy a permitir darle lectura. Se denomina Ellas lloran, de Carmen Santos. Hay mujeres que admiro y no conozco, que a veces lloran. Lloran por ser más libres, lloran porque están despiertas, lloran porque en sus adentros pesan demasiadas guerras. Lloran porque en sus miradas arden un sinfín de entregas y en sus vidas opacadas corren sueños por sus venas. Lloran porque son sinceras, lloran porque son eternas, lloran porque son más fuertes que el peso de sus cadenas. Lloran porque dan la vida, lloran porque nada niegan. Son mujeres que yo admiro, que me inspiran, que me enseñan. Y en los cielos más oscuros brillan más que 1000 estrellas. Hay mujeres que yo admiro que a veces lloran sus penas. Con todo respeto, con toda admiración del trabajo que día a día en sus espacios, familias, espacios profesionales, nos aportan para el día de hoy. Muchas gracias y atentos a esta conversación. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Y para dar inicio al conversatorio voy a leer la semblanza curricular de los ponentes que nos acompañan. En primer lugar, presento a la maestra Itzel Eugenia Morales Ortiz. La maestra Itzel es licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Administración Pública por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y actualmente es doctoranda en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Y su línea de investigación son los órganos de administración electoral. Sigo con la presentación de la maestra Nidia Alejandra Rodríguez Higuero, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia por la Universidad Ibero Puebla. Cuenta con una certificación en Derechos Humanos por la CDH Puebla
y se ha desempeñado en la Administración Pública Estatal en la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y actualmente se desempeña en el Sistema Estatal DIF. Actualmente es titular del programa de televisión El Rostro Humano de Puebla y el programa de radio Puebla es Familia. Por parte de la licenciatura de Derecho, me da mucho gusto presentar a la maestra Natalia Lucero Méndez Pérez, que es maestra en Derecho Constitucional y Amparo, abogada postulante con experiencia en Derecho Penal, Civil, Administrativo, Litigio y Consultoría. Es docente de nuestra casa de estudios. Bienvenidas, maestras. Y es un gusto presentar al maestro Lenin Galindo Bello, que ha participado en diversas actividades con nosotros, como es el Encuentro Académico de Profesionales del Derecho, alguna también participación que tuvimos hace un mes con el Consejo de Recursos Humanos de Puebla y Tlaxcala, que fue sede de la universidad, y el día de hoy nos acompaña en este conversatorio. El maestro Lenin Galindo Bello es abogado corporativo especializado en litigio laboral, asesor jurídico empresarial corporativo en defensa de patrones y de trabajadores, con especialidad en Derecho Administrativo, Constitucional y Amparo. Es coordinador del área jurídica laboral del bufete jurídico Hernández y Asociados, especializado como abogado laboralista empresarial, con experiencia de más de 10 años en el área en defensa y representación legal laboral de patrones y trabajadores ante las juntas de conciliación y arbitraje, centros de conciliación y tribunales de arbitraje en diversos estados del país. Bienvenidos, maestros, gracias por participar con nosotros en este conversatorio. Y bueno, como apertura tenemos unas palabras que nos gustaría compartir con ustedes. El Día Internacional de la Mujer conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. La equidad de género implica que tanto hombres como mujeres deben recibir los mismos derechos, beneficios, igualdad de oportunidades, mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana, trabajo, salud y educación. Esto tiene como objetivo desarrollar y fomentar, así como impulsar la equidad de género en las organizaciones. Busca institucionalizar las políticas de equidad de género y propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo, así como el desarrollo profesional, la capacitación y la participación en los procesos de toma de decisiones. Teniendo en cuenta esto y siendo hoy un día de tal importancia que no puede pasar desapercibido, es que la Universidad México-Americana del Golfo tiene la iniciativa de llevar a cabo este conversatorio Equidad de Género, un diálogo sobre la igualdad entre hombres y mujeres, para promover acciones que fomenten una vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la igualdad. Bueno, este conversatorio se va a llevar a cabo bajo la siguiente dinámica. Primero, se hará una serie de preguntas que serán respondidas por cada uno de los ponentes, a los cuales se les cederá la palabra por un periodo máximo de 5 minutos por cada pregunta. Los ponentes tendrán la libertad de intervenir alzando la mano si así lo consideran necesario, independientemente del turno que les corresponda, a fin de precisar o enriquecer el punto abordado por el ponente que se le haya cedido la palabra. Una vez que haya terminado su tiempo o haya terminado de exponer su idea, para lo cual se realizará la siguiente pregunta, si tiene alguna duda, y se hará una pausa de unos 5 segundos. De no haber respuesta, continuaremos con la siguiente pregunta. Al igual, todos nuestros participantes pueden realizar una pregunta a través del chat o bien levantar la mano y yo les cederé la palabra para que llevemos un orden, por favor. No sé si nuestros ponentes tienen alguna duda al respecto de las instrucciones bajo las cuales vamos a llevar a cabo el conversatorio. Ok, correcto. Entonces vamos a dar inicio, por favor, con la primera pregunta. Esta pregunta va dirigido a la maestra Nidia Alejandra y a la maestra Itzel Eugenia. ¿Cuál es la importancia histórica del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, maestras? Si gusta la maestra Nidia o como desee.
Adelante, sí, está bien. Iniciamos por la maestra Nidia. Ponernos unas gafas violetas, que quiere decir que veamos la perspectiva desde las mujeres, lo que hemos vivido. Habrá muchos hombres que van a tener madres y que van a poder empatizar, hermanas, primas, sobrinas, hijas, etcétera. No es ir en contra del género de los hombres, sino es en buscar esta igualdad, porque desde 1791, Olympia de Gouges, ella nos dice, la mujer nace libre y es igual al hombre. Esto lo plasma en la Declaración de los Derechos de la Mujer. Imagínense que esto tiene 231 años hasta el momento donde hablamos de que somos iguales. Hablamos de que este 8 de marzo querían las mujeres precisar y decir que tenemos derechos laborales iguales a los hombres, que tenemos las mismas capacidades. Yo no conozco a un hombre que no tenga las mismas capacidades intelectuales que una mujer. Entonces es importante que reconozcamos que este 8 de marzo hay que hablar y hay que alzar la voz a esta clase de situaciones donde hemos estado siendo víctimas de desigualdad, de una brecha de género enorme, y a lo que yo quiero que lleguemos es que no se puede negar que dentro de este año es parte importante, ya que se habla a uno mujeres de también la cuestión de las mujeres no tenemos acceso, por ejemplo, al campo. Hay cuestiones que todavía siguen basadas en estereotipos de género, y entonces es importante que nosotros rompamos estos estereotipos, que aquí como hay muchas mujeres que están estudiando una licenciatura y quieren salir adelante en la vida, así también hay hombres que quieren salir adelante en la vida, y que estas oportunidades sean iguales, a la par, que sean igualitarias. Entonces, hay un contexto histórico más fuerte que muchos se sabrán, que por qué usamos pañuelos morados, pero ahí yo quiero como que dejar la parte histórica y usarla a una conciencia donde las mujeres hoy en día podamos estar hablando, como lo estoy haciendo ahora, estar en medios de comunicación siendo representadas. Habrá muchos tipos de feminismos y habrá muchas, ¿cómo se puede decir? Habrá muchas cosas que nos pueden dar la interrogante, pero no nos hace menos, y todos, todas y todos aquí cabemos, aquí tenemos derecho a hablar, aquí tenemos derecho a desarrollarnos dentro de una vida libre de violencia, una vida justa. Ya hablaremos adelante de este conversatorio de todo lo que nos ha dado la normatividad, las leyes, que para eso están nuestros abogados expertos en esto, pero sobre todo entender que dentro de la historia la mujer siempre ha tenido un rol. Decían que la mujer iba en el rol privado, en la vida privada, que es en el hogar, que es desarrollarse en esto, y el hombre en la vida pública. Entonces, cuando las mujeres queremos empezar a participar en esta vida pública, es ahí donde empieza todo este revuelo, donde empiezan estos movimientos. Así que no veamos a la mujer como que, ay, pues el 8 de marzo es su día y vamos a celebrarlo. No hay que celebrarlo, hay que conmemorarlo, hay que empatizar desde cada trinchera y saber cómo podemos avanzar, que esa es la parte, lo que yo quiero dejar, cómo avanzar. Es tanto para mí, para que hable la maestra Itzel. Muchas gracias, maestra Nidia. Adelante, maestra Itzel. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación. De verdad estoy muy emocionada, conmovida por escuchar tanta sensibilidad por parte del maestro Calva, que la verdad creo que es algo muy importante, ¿no? De repente es un día en donde dices, bueno, ¿cómo actuar como hombre, ¿no? Y creo que esta parte tan sensible, tan acertada, asertiva, es fundamental para que hoy realmente se visibilice diferentes situaciones y circunstancias que hemos vivido como hombres y como mujeres. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me hizo la maestra Montserrat, pues sí, efectivamente estamos hoy aquí reunidas, reunidos para reflexionar sobre este día tan importante, 8 de marzo. Se conmemora en todo el mundo,
la lucha de las mujeres por la igualdad, reconocimiento y ejercicio efectivo de nuestros derechos, ¿sí? Y bueno, haciendo nada más un breve recorrido histórico, completando lo que comentó la maestra Nidia, bueno, pues en 1908, ese 8 de marzo, hubo un suceso trascendental que marcó la historia tanto en el ámbito laboral y de la lucha sindical. ¿Y qué pasó? Bueno, que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica de coche en Nueva York, luego de declararse en huelga. ¿Por qué? Porque exigían una reducción de su jornada laboral que era de más de 12 horas, ¿no? Hoy nosotros tenemos, hombres y mujeres tenemos una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Imagínense en ese tiempo que estas mujeres tenían jornadas de más de 12 horas sin descanso, sin oportunidad de poder ir a ver a sus hijos, nada, ¿no? Nada de lo que tenemos hoy. Ellas se manifiestan en huelga y además también por un salario igual al que los hombres percibían por las mismas actividades. Y bueno, pues el dueño de esa fábrica ordenó que cerraran las puertas y murieron quemadas, ¿no? Para que las mujeres desistieran, pero bueno, murieron quemadas. Y bueno, pues realmente después, en ese mismo año, en mayo, se realiza un acto en Chicago para manifestar y realmente hacer una petición de derechos políticos y la ciudadanía de la mujer. Que bueno, aunado a lo que comentaba la maestra Nidia, pues realmente en este proceso de los feminismos hay un feminismo muy importante en donde fue a partir de reclamar, exigir los derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos, el ejercicio de los derechos políticos, el reconocer a las mujeres como ciudadanas. En México, hasta 1953, las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas y se otorgó y se reconoció el voto femenino. No tiene mucho tiempo, ¿no? Si hacemos una reflexión y pensamos en nuestras abuelas, en nuestras bisabuelas, yo recuerdo con mi bisabuela, que todavía la conocí, me decía eso qué era, ¿no? De que no identificaban qué era el voto, algo tan común para nosotras, ¿no? Que sabemos perfectamente que podemos votar y ejercer nuestros derechos, bueno, en ese tiempo no lo era. Y bueno, cerrando con este proceso histórico, pues en 1977, cerrando, la Asamblea General de la ONU designó formalmente, oficialmente, el Día Internacional de la Mujer. En 2011 se conmemora el centenario de ese día con la premisa igualdad de género e empoderamiento de la mujer. Y bueno, pues este año 2022, pues realmente las consignas no son muy diferentes. Igualdad de género, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, que esa es la clave de la igualdad, ¿sí? La equidad y la igualdad de repente es como dos conceptos que se contraponen, cuando realmente la equidad antecede a la igualdad. Y la igualdad, yo recuerdo en cursos que impartía, que he dado sobre este tema, me decían, pero igualdad en qué, en cargar una botella, un garrafón, igualdad, no, es eso, igualdad de trato, de oportunidades y de derechos. Con esto cierro esta breve reflexión sobre los hechos históricos que hoy nos tienen aquí conmemorando, no festejando, conmemorando la lucha, el sacrificio de muchas mujeres que nos antecedieron para poder estar hoy aquí y bueno, de realmente reconocer y agradecer a todas las mujeres que se están conectando. Muchísimas gracias, estudiantes, seguramente, maestras, docentes, a toda la planta que está conectada en estos momentos. Gracias. Gracias, maestra Itzel. Efectivamente es muy importante saber, conocer el origen de este día, ¿no? Y cómo hemos evolucionado desde que eso inicia, como dice usted, hasta ahorita en 2022, ¿no? ¿Qué cambios ha habido? Maestra Natalia, maestro Lenin, ¿les gustaría aportar algo sobre esta introducción que hicieron las maestras? Claro, maestra.
Sí, pues únicamente agregar que efectivamente no se trata de de un día de algarabía, de festejo. Se trata de un día de reflexión, ¿no? De verificar, de analizar en dónde estamos parados, ¿no? Es cierto, y lo vamos a comentar en un momento, de todas estos avances, todo lo que se ha alcanzado, todos los espacios públicos y privados que se han alcanzado, pero como lo decía la maestra Itzel, no ha sido suficiente. Tan es así que las consignas en las protestas que vamos a ver el día de hoy siguen siendo las mismas. Igualdad, no violencia. Es decir, aunque las cosas, las circunstancias hayan cambiado, todavía resta un camino muy largo por alcanzar. Entonces, reitero, mi postura es que más que se trate de un festejo, se trata de un día de análisis, de un día de reflexión que creo no únicamente debemos hacer el día de hoy, sino que debemos hacer todos los días, plantearnos absolutamente todos los días la situación que vivimos como mujeres en los espacios tanto públicos como privados, en la escuela, en la casa, en el trabajo, en absolutamente todos los lugares en donde lamentablemente, aunque haya muchísima legislación al respecto, no ha sido suficiente, ¿no? Y esa sería mi aportación. Gracias, maestra Natalia. Maestro Lenin, ¿gusta mencionar algo al respecto? Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estas actividades definitivamente van enriqueciendo a la sociedad, la va volviendo una mejor sociedad. Y como mencionaba el maestro Rafael, es un tanto complicado como hombre ponerse en los zapatos de una mujer, ya que con nuestra misma naturaleza jamás podemos llegar a sentir lo que una mujer percibe en el momento que se encuentra en peligro, en el momento que existe una frustración respecto de su desarrollo profesional. Entonces sí es muy importante estos conversatorios y también es muy importante que los hombres nos involucremos en estas actividades para que podamos tener esa sensibilidad de poder entender el movimiento, el legítimo reclamo que la mujer va realizando para poder gozar de una libertad, de una igualdad y una discriminación. Reflexionar que estos dos espacios son fundamentales para el desarrollo pleno de las mujeres. Sigo, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidatas, candidatas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Entonces, yo creo que esta reflexión y hablar de una de las violencias para nuestras universitarias es muy importante. Es muy importante que ellas desde su espacio, desde sus ámbitos de convivencia, vayan identificando, vayan cachando, vayan viendo esto es violencia, esta situación en el aula o en el espacio público o en el espacio público político de mi estado, que es Puebla o de Veracruz o de Chiapas o de Oaxaca, ¿no? Darnos cuenta, reconocer, esa es la perspectiva de género, reconocer, tener esa mirada crítica, analítica, ¿sí? Porque sí, efectivamente, hoy tenemos mujeres que ya que están ocupando cargos, siendo gobernadoras en nuestro país, pero no basta solamente ocupar ese cargo, sino ejercerlo con esta sensibilidad, con esta reflexión, con este conocimiento de que las decisiones que tomemos en el aula, en la Cámara de Diputados, de Diputadas, en el Senado, van a impactar y lo estamos viviendo en nuestro país. Bueno, no sé si contesté la pregunta o me fui por otro lado. Si no, ahorita retomamos. Maestra Monse, usted me dice si regresamos a la reflexión. Estoy abierta a sus preguntas.
Muchas gracias, maestra Itzel. No, está perfecto y al contrario, le agradecemos toda esa aportación que, como dice la maestra Nidia, esa experiencia que usted tiene en ese ámbito, pues le permite compartirnos con nosotros. Me gustaría hacer la palabra al maestro Lenin, que levantó la mano, y después a la maestra Natalia. Sí, gracias. Bueno, nada más abundando al tema, yo quería decir unas palabras respecto del poder de la palabra, perdón, la redundancia. Cuando nosotros, como abogados postulantes, vemos un documento, una contestación de demanda, una demanda, jamás nos percatamos si lo escribió un hombre o una mujer. Por eso es muy importante el poder de la palabra, porque en los documentos legales estamos en igualdad de circunstancias. Es una herramienta jurídica que bien podría servirnos para equilibrar muchas veces lo que pasa en la realidad, lo que pasa en los hechos, a través de las cuestiones jurídicas. Una mujer es tan fuerte, una mujer abogada es tan fuerte como lo es sus conocimientos, su inteligencia, al igual que un hombre. Entonces estamos en un mismo plano de igualdad. Por eso la invitación es a que las mujeres se sigan preparando, porque el que no sabe es como el que no ve. Si conoce cuáles son las herramientas jurídicas que puede tener a su alcance, los recursos, las leyes, las autoridades ante las cuales puede acudir, pues va a tener mayores herramientas para poder defender su libertad y evitar que sea discriminada por solo el hecho de ser mujer. Gracias. Gracias, maestro Lenin. Adelante, maestra Natalia. Muchas gracias. Con la participación de la maestra Nidia y lo que, bueno, todos los maestros ahorita están comentando, me lleva a reflexionar un poco en el sentido de que por más que haya normas, por más que haya acciones, instituciones, por ejemplo, vemos la creación de secretarías de igualdad sustantiva, es decir, una serie de instituciones que buscan justamente erradicar estos niveles de violencia, de desigualdad entre hombres y mujeres, pero que a pesar de todo esto que se ha implementado, no se logra, ¿no? Y entonces justamente para mí esa es la reflexión. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué existe? ¿Qué obstáculo tenemos para que esta igualdad, estas luchas, estas reivindicaciones se logren alcanzar cuando existe la legislación, cuando existen las instituciones, cuando existen los mecanismos? Es decir, como comentaba la maestra Nidia, que pasemos de lo formal a lo real, que pasemos de lo formal a lo sustantivo, que pasemos de lo formal a lo material, ¿no? Que pasemos de la norma a los hechos y que realmente alcancemos esa igualdad, que realmente se erradique la violencia en contra de la mujer. Y yo reflexiono en esos obstáculos que existen actualmente para que se logre esa igualdad de carácter sustantivo, para que pasemos de lo formal a lo material. Y en el ámbito de esta cuestión de igualdad, de esta cuestión de género, pues se han creado incluso hasta glosarios, ¿no? De términos como sororidad, como los techos de cristal, las paredes de cristal, el piso pegajoso, y todos estos términos que aluden a estas situaciones que en general impiden alcanzar estas cuestiones de igualdad. Y yo los leo, los analizo y creo que todo se resume en algo que tiene que ver con los arraigos culturales, con esa resistencia cultural y esa resistencia social que lamentablemente actualmente tenemos para poder alcanzar esa igualdad, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos cuando tenemos todo? Cuando tenemos las normas, cuando tenemos los procedimientos, cuando tenemos los mecanismos, las instituciones, y a pesar de eso, es principalmente en los espacios privados en donde sigue existiendo esa violencia contra la mujer. En los espacios privados donde actualmente todavía existen esas situaciones de desigualdad, donde existen esos arraigos culturales
¿no? Que tienen que ver con la postura y con la creencia que se tiene acerca de la situación de la mujer. Platicaban hace un momento de estas cuestiones, comentaba el maestro Lenin, de todas estas cuestiones de carácter laboral, ¿no? De todas estas cuestiones políticas y de todo lo que ha cambiado la legislación para poder alcanzar esa igualdad. Y no se logra. ¿Por qué? Pues porque se sigue pensando, se sigue teniendo ese arraigo, se siguen teniendo esas creencias lamentablemente muy fuertes acerca de la postura de la mujer, ¿no? De lo natural, de lo que significa ser mujer y que la mujer pues está destinada o su naturaleza está destinada al cuidado, ¿no? Al cuidado de los otros, al cuidado de la familia, y eso muchas veces impide justamente la ocupación de los cargos públicos, ¿no? Porque vemos en situaciones muy concretas donde no es difícil pensar cuando se va a ocupar un cargo de dirección, cuando se va a ocupar un cargo de mando de una posición alta, que un hombre se ponga a decidir si acepta o no ese cargo porque qué va a hacer su familia, ¿no? ¿Qué va a hacer con sus hijos? No, nunca se podría, no tendría por qué ponerse a pensar en eso. Cuestión que en el caso de una mujer todavía existen esas situaciones, ¿no? Donde las mujeres todavía, algunas, tienen que elegir entre desarrollarse profesionalmente o cuidar a sus hijos, entre ocupar cargos, incluso cargos políticos, y ocuparse de su familia, ¿no? Todavía existen esas situaciones. Y creo, en razón de lo que comentaba el maestro Calva, y lo hemos comentado mucho a nivel institucional, que creo que estas cuestiones se pueden ir eliminando, estas resistencias culturales se pueden ir eliminando a nivel educativo, ¿no? Con estas pláticas que vamos haciendo, en donde, por ejemplo, ahorita tenemos la mayoría mujeres, pero me es muy importante que también estén presentes los alumnos, ¿no? Que también estén presentes hombres como quienes ahorita han intervenido, porque solamente así vamos a tener un cambio de cultura, vamos a tener un cambio de ideología, un cambio de pensamiento, y a través de ese cambio de pensamiento vamos a poder alcanzar superar este arraigo que tenemos hacia y poder superar los obstáculos que actualmente tenemos a pesar de todas las instituciones, legislación y todos los mecanismos de protección que tenemos a los derechos humanos de las mujeres a través de la educación, a través de la cultura. Y eso lo vamos a lograr justamente en los espacios privados, como es el ámbito educativo. Muchas gracias, maestra Natalia. Continuando, precisamente desde la disciplina de ustedes, maestra Natalia, maestro Lenin, ¿cómo podemos entender o definir la perspectiva de género? Si gustas iniciar tú, maestra Natalia. Sí, claro. Bueno, pues de manera muy breve, ¿no? Justamente lo que decía la maestra Nidia, esas gafas, esa mirada que se tiene que hacer y de alguna manera como ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Esa perspectiva que se tiene a un grupo vulnerable, ¿no? En este caso, esa perspectiva de género a un grupo vulnerable que somos, pues, en este caso, las mujeres, ¿no? Ponerte un poquito en su lugar y ver la situación desde ahí, ¿no? Desde la postura que tiene una mujer. Hoy por la mañana lo comentaba, que es muy complicado poder analizarlo porque nos cuestionamos siempre toda la serie de situaciones por las que lamentablemente las mujeres tenemos que seguir pasando y los hombres no. ¿No? Los hombres pueden salir a la calle sin temor de que te manoseen, sin temor de que te griten cosas, sin que te tengas que cuidar de cómo vas vestido, en este caso de los hombres. O sea, ellos pueden salir a la calle, sí hay cierto tipo de violencia,
pero no es por esa situación de que son hombres, ¿no? Existe una violencia generalizada en el país y lo vemos con las últimas noticias, ¿no? Existe esa violencia generalizada, pero no por su postura, no por esa situación especial de ser hombres. Las mujeres sí vivimos otro tipo de violencia. Entonces, cuando hablamos de esa perspectiva de género, es únicamente pensar en esas situaciones en donde no tenemos como el piso parejo, no tenemos situaciones de igualdad y es simplemente visibilizar y ver la situación en la que se encuentra la otra persona, que en este caso somos las mujeres. Correcto, maestra Natalia, muchas gracias. Adelante, maestro Lenin. Sí, bueno, la perspectiva de género es un método de análisis que para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación debe ser utilizado en la creación, interpretación y aplicación del derecho. Como comentaba anteriormente, es muy importante que las mujeres conozcan sus derechos, las herramientas que tienen para poder defenderse. Tan es un método que es comprobable, es un método que tiene unas reglas a seguir para lograr esa igualdad nacional que fue elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llama Protocolo para juzgar con perspectiva de género. En este protocolo se establecen reglas a las cuales se debe ajustar el juzgador para poder resolver un caso en particular. Por ejemplo, en el derecho laboral, cuando una persona, una mujer, se dice despedida en el periodo de gestación o de lactancia, se aplica la perspectiva de género y se analizan todas las circunstancias que envuelven este caso, como lo es que si una mujer es despedida durante esas etapas, pues obviamente no va a gozar de seguridad social, va a hacer frente a un compromiso con su hijo o hija sin gozar de los derechos que implican una relación de trabajo. Y si el patrón en algún momento niega ese despido y argumenta que la trabajadora renunció de manera voluntaria y por escrito al trabajo que venía desempeñando a su favor, la autoridad está obligada, con base a ese protocolo de perspectiva de género, a analizar si es real, si es creíble, a verdad sabida y buena fe guardada, si es creíble que una mujer en esa condición renunciara a su trabajo, ¿sí? Hay criterios respecto de esta situación en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no era suficiente el escrito de denuncia que pudiera presentar el patrón cuando negara un despido injustificado por parte de una mujer que se encuentra embarazada o en el periodo de lactancia, ya que desgraciadamente es un acontecimiento que es recurrente cuando en alguna de las empresas una mujer se enteran que está embarazada, pues desgraciadamente es una realidad que buscan separarla del empleo, ¿no? Y así lo dice la justificación de la elaboración del protocolo para juzgar con perspectiva de género. En este caso, esta herramienta nos sirve, es fundamental para que el juzgador tenga un sustento jurídico en el cual pueda emitir una resolución que se apegue con la realidad actual. Y esa es la perspectiva de género, ¿sí? Que analice todas las circunstancias a través de un método, unas reglas claras, presta discriminación o se atente contra la libertad de la mujer derivado del acontecimiento en el cual se está analizando y que por el hecho de ser mujer se encuentra en esa categoría que puede considerarse como sospechosa. Gracias, maestro Lenin. Adelante, maestra Nidia. Bueno, yo solo quisiera sumar a hablar de la perspectiva de género que sea transversal.
Eso quiere decir que vamos a unir a las que están aquí y los que están aquí, que estudian diseño de imagen, que estudian arquitectura, en todas las áreas de sus vidas, en todas las áreas de estudio, la perspectiva de género siempre tiene que estar y tiene que ser totalmente transversal. Es que imaginemos nuestro círculo y literal la perspectiva de género va a transversalizar, va a pasar todo tiene perspectiva de género. Y una vez que entendamos esto, es cuando podremos decir estos famosos lentes morados que les ando vendiendo casi, que nos podemos poner estas gafas y verlo. Como decía la maestra Itzel, ahí es donde cuando estas gafas ya estén bien puestas, cuando entendamos los tipos de violencias, cuando entendamos que mucha gente alguna vez escuché, yo no tengo una vida, yo nunca he vivido violencia. La violencia es líquida, así como diría Bauman y las sociedades líquidas, la violencia es líquida, cabe en cualquier lado, y si ustedes me dicen, no, yo no he vivido ninguna violencia, y mi mamá ha trabajado, ha cuidado a mis abuelos, y es la única de sus hermanos que lo cuida, ahí tu mamá está viviendo una violencia. Entonces, hay que verlo, porque a veces es imperceptible, pero la violencia está, y siempre tener esta visión transversal, que en que el área que yo pueda estar, sea un arquitecto y esté en una constructora, hasta el área donde yo esté en el sector público y me dé cuenta que hay más hombres que mujeres, es transversal. En todos lados va a caber la perspectiva de género. Solo era aunar eso. Nada más. Gracias. Muchas gracias, maestra Nidia. Maestro Lenin, ¿cómo podríamos mencionar a los estereotipos de género? ¿Cuáles serían las causas, las consecuencias de esta violencia de género que se da contra la mujer? ¿Sí se escuchó mi pregunta, perdón? Sí, se escuchó. Ok, maestra Natalia, ¿te gustaría mencionar? A ver, repito la pregunta, probablemente pasó lo mismo con el maestro Lenin. ¿Son los estereotipos de género una de las causas o bien de las consecuencias de violencia de género que hay contra la mujer? No sé, cualquiera de los dos que guste empezar, la maestra Natalia y posteriormente el maestro Lenin. Sí, bueno, pues muy breve mi comentario que tiene que ver un poco con lo que comentaba hace un momento, ¿no? Esta postura estereotipada de la mujer en el ámbito público y privado, en gran medida, como lo decía hace un momento, es lo que hace justamente que no se pueda alcanzar esta igualdad material, ¿no? Por esta creencia, esta ideología que se tiene acerca de lo que significa ser mujer. Y que es algo que tenemos muy arraigado, no solo hacia afuera, sino intrínsecamente, ¿no? Las mujeres tenemos nuestros propios techos y paredes de cristal por justamente esa concepción que tenemos acerca de lo que nosotras mismas somos. Y eso tiene que ver con una visión estereotipada, lo que socialmente y arraigadamente ha sido aceptado. Y esto, obviamente, claro que genera esa violencia, porque justamente son estos arraigos, estas resistencias, las que impiden que vuelvo a decir, incluso nos ponemos nosotras mismas, derivado del concepto que de nosotras mismas tenemos. Gracias, maestra Natalia. Maestro Lenin, adelante. Sí, bueno, a mí me gustaría mencionar que la Corte Interamericana ya ha considerado que el estereotipo de género es una causa por la cual se puede ejecutar violencia de género en contra de la mujer. Y la Corte Interamericana considera que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente.
Básicamente, en nuestra sociedad, pues los estereotipos de género se viven día a día, ¿no? Como lo es que el hombre debe encargarse de las finanzas del hogar, de la reparación de vehículos, de cuestiones de ese tipo, y la mujer reservada a las labores del hogar. Básicamente se tendría que romper con esa preconcepción de estereotipos de género para poder avanzar en las libertades y los derechos de la mujer en una igualdad de circunstancia con el hombre, entendiendo una igualdad entre desiguales que por la propia naturaleza física de cada uno tenemos circunstancias distintas o características distintas, pero efectivamente lo ha dicho la Corte Interamericana, que los estereotipos de género sí pueden ser una causa por la cual existe violencia de género en contra de la mujer. Gracias, maestro Lenin. Adelante, maestra Itzel. Muchas gracias. Bueno, nada más quería completar y compartir que, bueno, realmente sí los estereotipos de género han propiciado estas brechas de desigualdad. Estas brechas de desigualdad yo las ejemplifico como esta distancia que hay entre hombres y mujeres y que esa distancia genera obstáculos para poder ser representadas políticamente, para poder acceder a los derechos humanos, que era lo que comentaban la maestra Natalia, el maestro Lenin, sobre esta parte de los derechos humanos y toda esta cuestión de la reforma en 2011, ¿sí? Entonces, también hacia la representación política, hacia el derecho a la salud, hacia el derecho a la educación. Entonces, realmente esas brechas, ¿sí? Se van como acrecentando a partir de estos estereotipos que son impuestos, son construidos y que además como mujeres, y comentaban, que pues nos apropiamos de ellos, ¿no? Es que me toca hacer el quehacer, es que me toca cuidar a los hijos, a las hijas, es que me toca estar al pendiente de la casa, ¿no? O sea, sí, nos apropiamos, ¿sí? Entonces, algo que se ha estado trabajando y que ya también han mencionado en este foro, pues es esta parte de deconstruirnos, ¿no? De construirnos y despojarnos de estos estereotipos que hemos cargado, que nos hemos apropiado. Obvio no es una tarea fácil, no es una tarea de la noche a la mañana, es una tarea que implica y yo creo que es una labor muy profunda como mujeres, ¿sí? Como familia, como sociedad, en las escuelas, en los espacios de educación, ¿sí? Y que estos estereotipos, pues sí han propiciado pues mucho daño, mucha confrontación, ¿sí? Entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es momento de que, bueno, tanto, y ojo, no solamente las mujeres tenemos los estereotipos, sino también los hombres, ¿sí? Los hombres tienen este estereotipo de, es que me toca proveer, me toca llevar dinero a la casa, me toca ser el fuerte, el valiente, el que no se raja, ¿no? Entonces, y en la escuela, en la universidad, también se ven estos estereotipos con las alumnas, con los alumnos, ¿sí? En donde el alumno es, bueno, pues me toca ser el fuerte, el valiente, porque pues, me toca ser el machito del grupo, ¿sí? Y eso a veces, pues sí, realmente, y yo platicaba con un grupo de hombres cuando pude trabajar esta parte de las masculinidades, en donde pues me decían, Itzel, ¿dónde está escrito, no? ¿Dónde está escrito que yo debo ser el proveedor, que yo debo ser el fuerte, que yo debo ser el insensible? Oye, pues también quiero expresar, ¿no? Expresar mis sentimientos, mis emociones, y de repente la sociedad te voltea y te dice no, ¿no? O te juzga o te señala, ¿sí? Entonces, bueno, solo quería hacer esa reflexión que pues los estereotipos de género sí han propiciado estas brechas de género. Y bueno, creo que varias personas quieren participar, también sería importante escuchar a las alumnas, a los alumnos. Gracias. Es correcto, maestra Itzel. Precisamente de Yanira, que es alumna de la licenciatura de idiomas, tiene una pregunta. Adelante, de Yanira. Hola, yo tengo dos preguntas. Una,
es si tienen información acerca de la ley Agnes en Puebla, que se aprobó hace pues no mucho. Y dos, he tenido este conflicto acerca del feminismo con disidencias sexogenéricas, es decir, no binarias, mujeres trans, de género fluido, intersexuales, y hasta dónde tienen cabida en el movimiento o hasta dónde tienen permitido no permitido, sino hasta dónde el movimiento también llega a representar a todas estas personas que físicamente aparentan a una persona femenina y que reciben este mismo de acosos y violencia por verse como tal. Y creo que hasta ahí sería. Gracias. Gracias, Deyanira. Maestros, adelante, maestra Natalia. Bueno, rápidamente, si gustan, contesto la pregunta relativa a la información respecto a la ley Agnes, que efectivamente pues es una ley que se aprobó justamente el año pasado y que pues es una forma que en un momento más vamos a hablar acerca de las acciones afirmativas y que justamente son pues estos mecanismos, estas formas a través de las cuales se implementa un reconocimiento a las personas que en razón de alguna característica, como en este caso del género, no tienen o no alcanzan esa protección legal de sus derechos, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la justificación de esta norma y lo que, en términos muy generales, de lo que se trata esta ley es de garantizar, porque una cosa es reconocer y otra cosa es garantizar, y ya lo dije hace un momento, el reconocimiento de derechos lo tenemos en la Constitución, en el artículo 1 y en la serie de tratados internacionales de los que México es parte. Y otra cosa es la garantía, que tiene que ver con todos estos mecanismos de protección o estos mecanismos para poder accesar o hacer efectivos esos derechos, y justamente esta ley es entre otras cosas, un mecanismo a través del cual se garantiza el derecho humano que tienen las personas trans a una identidad, ¿no? A través de esta ley se permite a las personas trans, ¿no?, que se conciben no por su sexo, sino por cómo ellas se perciben, como ellos se perciben, y entonces a través de esa percepción que como personas tienen, pues se les da la garantía a este derecho a la identidad a través de documentos legales. En resumen, eso es de lo que se trata la ley Agnes. Gracias, maestra Natalia. Adelante, maestra Nidia. Bueno, yo creo que, Deyanira, todos los tipos de expresiones que van desde la performatividad del cuerpo, esto lo habla Judy Butler, que habla que todos tenemos derecho a ser quienes queramos ser. Dentro del movimiento siempre existe, y como lo dije al principio, yo no vengo a calificar tipos de feminismos. Cada quien tiene una historia y esta historia la hace llevarla a ser feminista. Desde una mujer trans, si ella se concibe trans, se concibe mujer, yo no soy quien para decir que no es mujer. Para mí, quien se conciba mujer, no binaria, ella, como se quiera concebir y dar a conocer, yo tengo que respetarlo. Y esto va hasta la cuestión más básica del derecho, ¿no? El derecho al respeto ajeno es la paz. Y mucha gente dice así como de, ay, esto ya está muy obsoleto. No, no es obsoleto. Yo creo que conforme el derecho, es lo que digo, no soy abogada, pero el derecho se va a ir transformando según la sociedad. Esa es una de sus principales, pues no sé, como prerrogativas, una cuestión así. Entonces, el derecho tendrá que ir incluyendo a los que no han tenido voz, a los que no han tenido voto, a las que quieren cambiar, a las que quieren ser representadas. Y claro, todos los tipos de feminismos, todos los tipos de identidades de género son bienvenidos y tienen derecho a expresarse. Y si las mujeres que nacemos con el sexo femenino,
cruzamos por muchas dificultades. Yo sé que las mujeres trans y desde la manera de la empatía han cruzado y han vivido una historia histórica que también es deuda y que también han sido, hasta la fecha, han sido discriminadas, han sido categorizadas, y cuando no tendría que ser así. Tendríamos que vivir poco a poco en una sociedad igualitaria, donde que veas a una mujer trans, que veas un matrimonio igualitario, no te genere un tema, porque no tendría que ser un tema, ¿sabes? Tendríamos que ya entenderlo como una normalidad y como que cada quien es libre de usar su cuerpo, ejercer su cuerpo y decir y decidir. Claro, siempre sin transgredir a un tercero. Eso ojalá que te pueda ayudar con esto, pero creo que todas y todos cabemos aquí. Muchas gracias, maestra Nidia. Y precisamente hablando de todo lo que ustedes nos han aportado como politólogas, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué es esa violencia política contra las mujeres en razón de género? Bueno, gracias, muchas gracias por la pregunta. Ya había compartido la definición brevemente. Y sí quiero compartir ahora como esta parte de en dónde se da esta violencia política de género. Recordemos que la violencia sí es un acto o omisión que afecta, transgrede nuestros derechos político-electorales y sobre todo en esta cuestión de la libertad de organización, el acceso a prerrogativas para mujeres que quieren ser candidatas a un cargo de elección popular, también esta cuestión del libre y pleno ejercicio de sus funciones o atribuciones en un cargo público. O sea, es decir, las mujeres también pueden vivir la violencia política contra las mujeres en razón de género ya en el cargo, ya como diputadas, como senadoras, como presidentas municipales, como secretarias de alguna dependencia, ¿sí? En la toma de decisiones y en el ejercicio del voto. Yo les voy a contar una anécdota que viví siendo todavía universitaria, porque en esta parte de la cuestión electoral que ya que han compartido mis compañeras, en donde me he desarrollado, empecé muy joven, siendo todavía universitaria, era de estudia y trabaja, ¿no? Entonces, pues tomaba mis clases en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAP y después salía corriendo a hacer mi trabajo como capacitadora asistente electoral, que básicamente el trabajo era tocar puertas y convencer a las ciudadanas y los ciudadanos para formar parte de las mesas directivas de casilla. Eso ya algunos años, les estoy diciendo más o menos en el 2004 y después en el 2006. En ese entonces, pues todavía no tenía como estos lentes, ¿no? Estos lentes de la perspectiva de género, realmente apenas, ¿no? Apenas se estaba hablando sobre el tema. Y recuerdo que una vez en un lugar, en una localidad de Puebla, en San Andrés Azumiatla, en ese tiempo, 2006 específicamente, pues llegué con una ciudadana para solicitar su participación porque había salido sorteada para ser funcionaria de mesa directiva de casilla. Y ella me dijo que sí quería participar, pero que tenía que pedir permiso a su esposo, ¿sí? Yo no entendí en ese momento, yo me conflictué y dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que pedir permiso para ejercer tus derechos como ciudadana? ¿Sí? Les digo que todavía no tenía mis lentes morados, y sí fue como, ¿por qué, no? Ya después entendí, y ahora eso es una violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿sí? Eso tiene un nombre y un apellido, que en su momento no se decía, no se mencionaba. Yo le dije, bueno, está bien, ¿y cuándo podré saber si su marido le va a dar permiso? Y me dijo, pues, él salió a trabajar, él es el que trabaja, el que provee, entonces, pues, yo creo que el fin de semana, porque él se va, y trabaja lejos y viene los fines de semana. Regresé el fin de semana y efectivamente, pues sí, el esposo le dio permiso, pero además, pues sí me dijo que si podía estar acompañada de su esposo o si la podría ir a dejar. Digo, bueno, ¿no? Pero realmente son situaciones culturales que como mujeres
nos van limitando en la participación política, en algo tan fundamental como es integrar una mesa directiva de casilla, ser presidenta de una mesa directiva de casilla. Eso en ese tiempo. Y después estas situaciones que comentaba la maestra Nidia en cuanto a las Juanitas, ¿no? Que también era un fenómeno tan complejo que decía, ¿cómo, no? ¿Cómo una mujer puede llegar y ganar una elección, pero después renunciar y que el suplente hombre accediera a ese cargo público? Hoy está prohibido en el país, pero hoy se ha prohibido gracias a la lucha de mujeres, ¿sí? De mujeres universitarias como ustedes, de mujeres docentes como las maestras, de mujeres que se trabajan y se han desarrollado en el ámbito público, en la administración pública, como la maestra Nidia, ¿sí? Hoy, si una mujer no puede acceder al cargo público, hay consecuencias, hay toda una serie de un andamiaje complejo para poder denunciarlo y pues alzar esa voz, ¿no? Claro, repito, no basta, no es suficiente, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mujeres que en sus comunidades no pueden ser candidatas a un cargo por el simple hecho de ser mujeres, ¿sí? Porque sus usos y costumbres no se los permiten. Y discúlpenme, pero esos usos y costumbres, pues yo creo que ya no son válidos, ¿no? En nuestro tiempo, en nuestras condiciones, y si queremos realmente hablar y hacer realidad una igualdad de facto, como comentaba la maestra Nidia. Gracias, maestra Itzel. La maestra Giselle Juárez Ponce, que es coordinadora académica de la licenciatura de enfermería, nos hace una pregunta. Dice, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos fomentar la participación de la sociedad civil en políticas públicas enfocadas a la violencia o equidad de género? Adelante, maestra Nidia. Bueno, con gusto, maestra Giselle. El que nos hagamos activas, participando, exponiendo, claro que cada política pública lleva su cierta metodología, pero la base de las políticas públicas está en la observación y en la creación. ¿Cómo podemos estar y ser incisivas? Bueno, como sociedad nos podemos organizar, podemos pertenecer a asociaciones, como universidad también pueden ser referentes para hablar, para posicionarse. No solo es esta parte de hacer, por ejemplo, está muy de moda que hagan tendederos en las universidades y se exhiban, ¿no? Que estos tendederos trasciendan, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que nuestras alumnas y nuestros alumnos sean competitivos laboralmente? Me toca aquí en la administración pública, en mi paso y lo que he caminado, que muchas veces llegan alumnas de servicio social, de prácticas profesionales, y les da miedo hablar, les da miedo participar, les da miedo decir, porque pues siempre hay estructuras jerárquicas que muchas veces son patriarcales y que sí, ustedes nos pueden ver, pero igual y arriba de nosotros hay alguien que no está totalmente deconstruido y es el que no da las normas, y entonces ahí es donde empiezan las confrontaciones. Pero lo que sí podrían hacer es empezar a reunirse, a participar en observatorios, a generar proyectos. Por ejemplo, no, en las licenciaturas siempre se da el que tienen que hacer un proyecto final, una tesis, que tienen que ser críticos. Esta parte de ser crítico en cuestión de perspectiva de género nos va a dar un resultado a futuro, porque si yo ya lo estoy pensando y tramando desde la universidad, cuando yo llegue a desarrollarme en el ámbito público, yo ya voy a tener un criterio, yo ya voy a tener una idea concisa para poder realizar estas ideas, porque muchas veces, se los juro, llega el momento que te sientas en una mesa y dicen, oigan, ¿y qué hacemos? Tú ya traes la idea, tú ya lo estás manejando. Entonces, pues esta parte de empatizar, de ser uno a uno con la sociedad, de involucrarnos, de ser agentes de cambio, creo que es una de las soluciones más importantes. El tener ya puestas las gafas, que ya traigo las gafas para todos lados, pero el traer puestas estas gafas nos va a ayudar que podamos
ejercer cuando tengamos un cargo o cuando tengamos una empresa o cuando tengamos o consigamos un empleo, por muy pequeño, muy grande que sea, a que empoderemos, a que hagamos a las mujeres y a los hombres iguales. Este trato igualitario, híjole, se los juro que desde la administración pública muchas veces suena sumamente difícil, que dices, pero yo tengo las mismas ideas, son limitantes y son estos techos que les hablábamos de cristal que luego no nos hacen crecer, o son estos pisos, o son estas cuestiones de género que muchas veces creeríamos que es una broma, pero bueno, también como lo dijo el maestro Lenin, mientras más sepamos, vamos a poder tomar esta acción y esta iniciativa para luchar contra eso. Seguimos a pie de lucha, no creo que esto se haya acabado. Van a generarse nuevos debates y vamos a seguir participando, pero entre eso, el hablarlo, la experiencia, el promoverlo, creo que es una parte importante. Perfecto, maestra Andía, muchísimas gracias. Adelante, maestra Natalia. Maestra Natalia, sí, ¿nos escuchaste? Yo creo que debe ser algún tema de su conexión. La verdad es un tema muy enriquecedor que a todos nos gusta mucho y todos los alumnos, la verdad, tenemos bastante participación, lo cual se los agradecemos. Y teníamos diseñadas también muchas preguntas todavía para el conversatorio que fácilmente, si todas las vamos mencionando con el ritmo que teníamos planeado, podríamos tener 1 hora más de participación. Pero respetando el tiempo de todos los participantes, de los ponentes, directores académicos y demás, nos gustaría ir cerrando este conversatorio con la aportación de cada uno de ustedes, una conclusión sobre los temas de su área de expertise y los temas que nos fueron mencionando que pudieran compartir con nosotros. ¿Les parece bien si empezamos por la maestra Itzel? Muchas gracias. Bueno, pues, híjoles, realmente ha sido un espacio muy rico, muy realmente fundamental para este día y agradecer nuevamente la invitación. Lupita, muchísimas gracias, maestra Monse, maestro Rafael, un gusto y en mí cuentan con una aliada para sumar siempre. Y pues realmente la reflexión creo que es que para las alumnas que nos están escuchando, que sí hay que trabajar de forma contundente, de forma firme, para propiciar una sociedad más igualitaria, ¿sí? Desde el espacio en el que estén, desde el lugar en que ustedes estén desarrollando y en el que próximamente lo hagan, vean, tengan esa visión de propiciar espacios igualitarios, de propiciar espacios de participación para hombres y para mujeres, ¿sí? Y que, bueno, desde el ámbito de los órganos electorales donde yo he trabajado, se ha hecho mucho, se ha trabajado bastante, pero todavía falta mucho por hacer, falta sensibilización, falta conocimiento, falta acción, ¿sí? No bastan las leyes, ¿sí? Y yo recuerdo que en su momento Marcela Lagarde comentaba, también una feminista muy reconocida en nuestro país, que las leyes se modifican, ¿sí? Incluso de forma, quizá podemos decir rápida, ¿no? Tardaremos, 5 años, 4 años, ¿no? 3 años en modificarlo, en que se da toda esta parte de reforma, de proceso legislativo, ¿sí? Ley Agnes, Ley Olimpia, reforma constitucional de los derechos humanos, la reforma sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, sí, pero la parte cultural tarda mucho en modificarse, ¿sí? Tarda años, tarda generaciones. Nosotras y las alumnas que hoy nos escuchan son parte de esa generación de hacer cambios
en la cuestión cultural, ¿sí? Que eso es lo que va a impactar en un futuro. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, pues quedo a sus órdenes para que en un futuro podamos seguir reflexionando. Claro que sí, maestra Itzel, al contrario, las puertas de la UMAC están abiertas para usted. Haremos más actividades, creo que podemos sumarnos y generar grandes actividades para nuestros alumnos. La universidad de verdad siempre está muy interesada en que haya todas estas actividades que a los alumnos les permita sentirse en esa igualdad, en ese confort, lograr crecimiento profesional en ellos. Maestra Nidia, si gusta hacer su aportación y en lo que ustedes hacen su aportación, nos estamos permitiendo compartirles su reconocimiento, el cual también les haremos llegar a través de los correos electrónicos. Muchas gracias. También quiero agradecer a la UMAG por la oportunidad. Estos espacios nos ayudan, nos hacen reflexionar, que eso es con lo que quiero que nos vayamos, que reflexionamos. Quiero que entendamos que el feminismo no requiere y no está buscando el poder sobre, o sea, buscar poder sobre, sino buscar el poder como una posibilidad de cambio. Entonces, pues dentro de esto veo que ahí están poniendo que el ingreso económico de la mujer es parte de la dependencia y justo eso es a lo que quiero invitarlos. Tenemos una brecha de igualdad salarial tremenda. En México mucha gente les va a decir que no y que hasta por normas ya se está trabajando, pero falta mucho por hacer, así como en todo, falta mucho, pero vamos por ahí, por el buen camino. Entonces, ¿qué les propongo o qué quiero que se queden? Que busquen una independencia económica, que busquen, a veces como jóvenes, luego lo de ahorrar no es una virtud que tengamos. Entonces, pensemos a futuro, ahorremos. Y esa independencia económica, esta independencia de tránsito, por ejemplo, el que ustedes como mujeres jóvenes aprendan a manejar, les va a ir abriendo más puertas. Acciones pequeñas y hasta comunes nos van a hacer diferentes. Eso es lo que quiero que se queden, que se incentiven a atreverse, a soñar, a crecer y que sigan entendiendo que seguimos en pie de lucha y que nosotras le vamos a abrir la puerta a muchas más que vienen atrás, a las niñas, ya no van a crecer con estos temas de que tienen que seguir ciertos patrones y ciclos de la vida, sino que pueden soñar lo que quieran ser, que se atrevan a ser mujeres de la vida pública y hombres también de la vida pública, pero que siempre empaticen con la causa y que apoyen. Hay que ser sororas entre nosotras. Nadie tiene la verdad absoluta. Hay que nutrirnos de conocimientos todas y generar redes de apoyo. Si vemos a una persona que tiene violencia, apoyémosla. La decisión a veces es solo de una persona, que es la que sufre de la víctima, pero siempre puede haber un círculo que la apoye y decirles pues que no están solas, cuentan con todas nosotras y pues a seguir creciendo y a seguir desarrollándonos para ser unas excelentes profesionistas. Muchas gracias, maestra, precisamente por sumarse a formar a estas excelentes profesionistas, hombres y mujeres. Adelante, maestra Natalia. Ya regresé, una disculpa, me falló un poquito la conexión, pero ya nuevamente acá. Bueno, pues como las maestras me quedo siempre con muchas reflexiones, como dicen, es un espacio muy enriquecedor en donde nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas y horas porque se tocó de manera muy somera, muy, bastantes temas, ¿no? Y respecto de cada uno de los temas que se tocaron, podríamos hacer un conversatorio, ¿no? Sin embargo, creo que llegamos a la misma conclusión todos, ¿no? Que en esencia está en nosotros, en la sociedad, poder lograr alcanzar estos cambios. Lo decía hace un momento, yo ubico, creo que el principal problema está en esa resistencia cultural, ¿no? Tan es así que, lo decía hace rato la maestra Nidia, la violencia es líquida, ¿no? Existe aunque no la veamos.
y actualmente existe eso que conceptualmente se ha denominado como violencia simbólica o los llamados micromachismos, ¿no? Que son esas conductas, esas palabras, esos actos, ese trato que se ha naturalizado, se ha arraigado tanto que se concibe como normal, pero que no se determina como violencia, ¿no? Porque dicen, es que no le pegué, es que no le empujé, es que no le agredí, sí, pero le hablaste de tal manera, pero la trataste de una manera peyorativa, pero no le das permiso y tú quién eres para darle permiso, ¿no? Entonces, considero que en el ámbito educativo tenemos mucho por hacer. Y no solamente yo lo digo como en este caso, maestros y maestras, yo hago la invitación a alumnos y alumnas que se sumen a esta lucha, que la lucha es porque un día dejemos de luchar, ¿no? Eso es lo que yo pienso. La lucha que tenemos hoy es porque un buen día todos dejemos de luchar por esto y porque un día hombres y mujeres nos veamos como personas, simplemente como eso, que entendamos y nos concibamos como eso, como personas y que en esa concepción como personas alcancemos un trato de igualdad, ¿no? Que tengamos esa participación activa, alumnos, alumnas, maestras, maestros, y que llevemos a cabo acciones tendientes a erradicar cualquier tipo de violencia, la que es visible y la que no es visible. Gracias por escucharnos y gracias por su participación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por participar en estas actividades, en este conversatorio. Adelante, maestro Lenin. En estas actividades siempre es enriquecedor, lo llenan a uno de energía, abren el panorama, y reiterar la invitación a todos los actores en este movimiento de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, a que nos preparemos, que conozcamos cuáles son las herramientas con las que podemos contar para hacer valer nuestros derechos, conocerlas, ejercitarlas, exigirlas, ¿sí? Yo reitero mi postura del poder de la palabra. Como mencionaba, cuando se expresa una palabra, pues es tan fuerte lo que dice un hombre como lo que dice una mujer, y en el ámbito jurídico, pues la palabra tiene consecuencias que se transmiten, se repercuten en la realidad, a través de sentencias, a través de leyes. La palabra se vuelve materia, ¿sí? Se vuelve material, y eso nos puede ayudar a ir limitando esa brecha que lleva a la discriminación de las mujeres y a reprimir o a coartar sus libertades, ¿sí? Esa es la invitación. Seguimos preparando a todas las universitarias, los universitarios. Hay que seguirnos preparando en estos temas. Nos hace mejores personas conocer sobre estos temas, y cambia tu perspectiva de la realidad, la perspectiva de tu familia, la perspectiva de tu pareja. Cambia cuando nos acercamos a estos temas, porque aunque nos pongamos en el zapato de las mujeres, los hombres, jamás vamos a poder entender lo que realmente sufre una mujer por el ser mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lenin, y palabras muy, muy acertadas. Maestra Lupita Landeta, si cierras este conversatorio, ¿te parece bien? Claro, buenos días, tardes ya a todos. Muchas gracias por su participación, por su disponibilidad. Y bueno, yo creo que si bien ese día no se felicita, sino se conmemora, la igualdad y la equidad es una meta por alcanzar. Sin embargo, las mujeres hemos sido discriminadas en todos los tiempos y en todas las sociedades. Y bueno, el camino que se ha recorrido ha sido largo para el reconocimiento de los derechos, pues aún falta mucho por hacer, y qué mejor que, como ya todos los han dicho, empecemos por concientizar e informar tanto a hombres como a mujeres respecto a este tema que nos compete a todos. Entonces yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que se haya dado esta sinergia entre derecho y diseños,
Y pues nada, esperemos que se sigan propiciando este tipo de eventos para pues concientizar y ponernos estas gafas moradas que decía Nidia. Y bueno, pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera decir algo, maestro Rafa, tú, Monse, adelante. Solo y por último, agradecerles a todos y a todas esta oportunidad, estas conversaciones que hemos tenido el día de hoy y que se vuelvan el camino de todos los días para que cada día sea menos poco común estas pláticas. Y reiterar la invitación a que nuestra casa común, que es la UMAG, sea un espacio constante y consistente de estos mensajes funcionales, operativos, no tan solo formales. Gracias a todos, nuestro respeto y admiración. Muchas gracias a todos por su participación. Ponentes, les haremos llegar su reconocimiento vía electrónica, pero infinitamente agradecidos por participar en estas actividades, por hacer este espacio en sus agendas, a nuestros alumnos también por estar conectados, agradecer que también, bueno, ya quienes estaban en grupos presenciales, también como en el caso de fisioterapia, hicieron la conexión desde las aulas y ya volvemos a ver estos grupos presenciales, todos reunidos, y vamos reactivando también nuestra actividad normal dentro de la institución, lo cual nos da mucho gusto a todos. Pues les agradecemos su participación y que tengan todos una excelente tarde.